Dios les bendiga, mis hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Les saluda su pastor y amigo Edwin Santamaría de Iglesia Cristiana Jehová al Mundo. Estamos nuevamente en un día lunes de milagros. Recordemos también que es un día de ayuno y oración. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, no estamos ayunando para comprar un milagro de parte de Dios, sino que simple y sencillamente ayunamos para doblegar nuestra carne y poder de esa manera podernos comunicar mejor para con nuestro Dios, para podernos sentir más tranquilos y en paz, ¿verdad? Y poder tener esa comunicación con el Todopoderoso y poder también de esa manera obtener lo que es el milagro que le estamos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora en esta ocasión vamos a tocar el tema allá en Lucas, aquí en Lucas, Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14, en donde el Señor va a hacer un milagro, o hace un milagro, mejor dicho, y ese es el tema que vamos a tocar, más que peces y panes. Recordemos que el Señor ha hecho muchos milagros, el Señor Jesucristo ha hecho muchos milagros en los cuales todos hemos sido favorecidos, ¿verdad? De alguna manera u otra hemos sido favorecidos. Ahora incluso que estemos vivos, eso es un milagro. Así de que vamos a ir a la palabra de Dios en donde dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: toma. Él le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para que tantos, para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los cinco panes de cebada sobraron lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, el privilegio de tu palabra, Señor, de poderla escudriñar. Pedimos, Señor, que nos des una doble porción de sabiduría para poder comprender y explicar, Señor, los milagros. Pedimos, Señor Jesús, que tú seas guiándonos y dándonos sabiduría en tus enseñanzas. Señor, más de alguna persona, Señor, que en este momento nos está viendo, puede, Señor, tener una necesidad. Y oro en grande, Señor, para que tú, Señor, le des la oportunidad, Señor, de suplir esa necesidad. Señor, de que pueda encontrar la solución, Señor, a esa necesidad que está pasando. Oro, Señor Jesús, para que tú seas propicio, Señor, en ayudar, Señor. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Más que peces y panes. Bueno, vemos primeramente ahí en el capítulo 6 y en el verso 1, donde dice: después de esto. ¿A qué se está refiriendo cuando dice después de esto? Si nosotros vamos y leemos en el capítulo 5 de Juan, vamos a encontrar que Jesús había estado haciendo milagros anteriormente. Había estado desarrollando su poder en aquellas personas que lo estaban necesitando, ¿no? Entonces, si ya había estado haciendo milagros, ya había dado él muestras de que podía hacer
cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces, cuando él se comienza a desplazar hasta este lugar donde dice que fue al lado de Galilea, en el de Tiberias. Tiberias está al noreste de Israel, y este lugar era una gran influencia de conocimiento. Y conocimiento no solamente de Biblia, no, sino que también secular. Entonces, hacia ese lugar iba. Pero en el camino, dice la palabra que le seguía una gran multitud de personas. Iba bastante gente. Ahora, pongámonos nosotros a pensar, ¿por qué esta gente seguía a Jesús? ¿Qué tenía Jesús que lo seguían? Él no era político. Él no era una persona de influencia, ¿verdad? No era un influencer como ahora en día, ¿no? No, no, para nada, no. Entonces, pero la Biblia dice que sí le seguía una gran multitud. Ahora, traigámoslo a nuestra propia vida. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual nosotros estamos siguiendo a Jesús? Porque si esta multitud estaba detrás de Jesús, ¿qué tenía él? ¿O qué tiene Jesús ahora? ¿Qué ha dejado Jesús ahora? ¿Qué puede hacer Jesús ahora? Todas esas interrogantes que vienen a nuestra mente pueden ser contestadas, en las cuales vamos a ir viendo poco a poco de que el Señor tiene más que peces y panes. Tiene más que cosas materiales, ¿no? Y dice en el 2, y le seguía gran multitud. O sea, no era poquita gente. Ahora, ¿cuánta gente no sigue a Jesús? ¿Cuánta gente confiesa a Jesús como su Salvador personal? Y a lo mejor usted que nos está viendo, que nos está escuchando, usted a lo mejor de lejos ha escuchado de Jesús, pero ya le dio la picazoncita aquella, ¿verdad? De querer seguir escuchando de Jesús. Ya le dio aquella tentación de querer seguir viendo por qué tanta gente sigue a Jesús. ¿Qué es lo que tiene en sí que lo sigue? Porque no hay mayor influencer en el mundo como nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahorita no hay nadie que le pueda ganar. Es el que más seguidores tiene hoy en día, ¿no? Y no tenía una página web, no tenía una página de Facebook, un perfil de Facebook. No tenía un perfil en YouTube y donde él subía sus videos cuando hacía los milagros, ¿verdad? No tenía nada de eso. Pero mucha gente lo estaba siguiendo en el tiempo que él andaba en la tierra, y lo seguimos ahora en día. Ahora vamos más adelante. Dice, oiga la razón por qué lo seguían. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, si había alguien con problemas de salud, el Señor lo ayudaba. Podemos ver cuando estaba aquel ciego en el camino, a lo mejor estaba esperando que alguien le diera una limosna, ¿verdad? Una moneda. Pero cuando oyó hablar de Jesús, comenzó a gritarle y a decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús se le acerca, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que dice el ciego? Quiero salir en la página web, quiero ser el más popular. No dijo eso. Dijo, quiero ver. O sea, él estaba enfocado en que Dios le solucionara el problema que tenía. Ahora, si usted no está viendo, déjeme decirle que no es por gusto, porque ese mismo Jesús, hijo de David, que sanó ese ciego en el camino, ese mismo Jesús es el que ahora también lo puede sanar a usted. Es el mismo que puede solucionar su problema. Es el mismo que puede darle lo que usted está esperando, que algo sobrenatural suceda en su vida. Porque un milagro eso es, un evento sobrenatural. Un evento en el cual yo no tengo absolutamente nada que ver. Porque si yo lo hago por mi propia cuenta, ¿es milagro? No, ya no es un milagro. Es algo que yo hice. Pero cuando yo no tengo nada que ver, cuando yo no estoy haciendo nada y algo sucede en mi vida, eso es un milagro. Eso es un milagro.
Entonces dice que le seguían un montonazo de enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó con la gente que aprendía acerca de Jesucristo. Porque un discípulo es la persona que aprende de otro. Ese es un discípulo. Un discípulo es aquel que se va a enfocar en las enseñanzas que alguien le está dando. Pero ¿cuáles son las enseñanzas que nosotros estamos adquiriendo? Porque recuérdese el título del mensaje, más que peces y panes. O sea, esto va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Porque el conocimiento, como dijo alguien por ahí, el conocimiento es poder, ¿verdad? Si es poder, hermano, adquirámoslos. Agarremos ese poder. ¿Y de dónde vamos a adquirir ese poder? Lo vamos a adquirir de nuestro Dios a través de las enseñanzas que tiene la Biblia. Yo no quiero descartar en ningún momento que la enseñanza de otras personas pueda ser buenas, pero la única enseñanza en la cual podemos confiar y que se puede convertir en un milagro es en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios. Esa es la que se convierte en vida. Esa es la que da vida. Porque es viva y eficaz, dice ella misma, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que se acercaba la fiesta de los judíos, la Pascua. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y oigan la pregunta que le hizo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, todas las personas que le iban siguiendo, ¿a dónde íbamos a conseguir la comida? ¿Cómo los íbamos a alimentar? Aquí viene el meollo de todo. ¿Cómo vamos a hacer? En nuestra vida a lo mejor ya no tenemos nada. Ya nos quedamos sin trabajo. La persona que suplía las necesidades se enfermó y ya no, o se murió. Perdóneme que lo diga así tan crudo, pero desapareció la forma de poder traer un ingreso a nuestra casa, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque la pregunta que le hizo Jesús a Felipe, oiga, ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? Oigan la respuesta de Felipe. Porque esto decía Jesús para probar a Felipe, ¿verdad? Porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero oigamos la pregunta de Felipe. La respuesta de Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. Pongámonos a pensar un poquito. $200, pongámoslo en el contexto actual, $200 de pan alcanzarían para alimentar a 5,000 personas. Y déjeme decirle que aquí en El Salvador nosotros comemos regular, comemos bonito. 200 denarios, $200 de comida, no van a alcanzar. Más ahora en las crisis económicas en las que nos encontramos a veces, ¿verdad? No va a alcanzar. A lo mejor usted está diciendo, ya solo me quedan $10, $15. Ya lo que me queda ya no alcanza. Como aquella viuda, ¿verdad? Que estaba esperando nada más morirse, porque ya solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y ya no tenía más nada. Ya dice, ya con esto solo lo vamos a comer mi hijo y yo, y después nos vamos a dejar morir. O sea, ya había perdido toda esperanza. Pero el Señor manda al profeta donde ella, y oigan lo que le dice el profeta. Si tenés algo de comida por ahí, prepáralo para mí primero y después hace como vos querrás. Si vos decís que te vas a dejar morir, déjate morir. Pero primero alimentame a mí. No le puede decir palabras de aliento. No, mira, si le das de comer al profeta vas a tener más alimento. No, le dijo, haceme la comida a mí y después hace como vos querrás. Pero aquí el Señor está probando a Felipe y le está diciendo que cómo vamos a hacer. Pero el Señor ya sabía la respuesta. O sea, en pocas palabras, Él ya tiene la solución al problema que cada uno de nosotros tenemos.
Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya tiene la solución. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Clamársela, pedírsela en oración. Por eso es que nosotros abrimos este espacio del día lunes de milagros, para que usted se conecte con Dios y traiga del cielo aquí a la tierra lo que necesita. Ese milagro que usted está necesitando ahora, déjeme decirle que está en el cielo. ¿Y cómo lo va a traer del cielo a la tierra? A través de la oración. Y por eso es que también lo invitamos a que ayune, para que usted se pueda conectar mejor con Dios, para que la señal que usted necesita con Dios pegue lo más fuerte posible, para que no haya ninguna interferencia, ¿verdad? Porque responde, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Imagínense, pongamos en contraste los $200 de alimento a esta cantidad de los panes y los peces. Mucho menos iba a alcanzar, ¿verdad? Pero ni aunque rompiéramos los panes en pedacitos más chiquititos, iba a alcanzar. Y solo eso había. Solo eso había, no había más nada. Solamente esos panecitos, 2 pececitos y los 5 panecitos. Eso era todo el alimento que había, como la escasez que nosotros podemos estar teniendo ahora. Y póngase a pensar quién es el que traía este alimento. Un niño, una persona indefensa. O sea que el milagro que usted está esperando a lo mejor va a venir del lugar de donde menos se lo espera. Usted solo tenga la puerta abierta, no literal, ¿verdad? Porque no le van a entrar ahí los ladrones, sino que tenga la confianza abierta en Dios, en que va a venir la solución. Pero usted lo que tiene que estar es confiando en el poder de Dios. Porque lo que dice Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Muy poquito alimento, ¿verdad? Yo creo que para una persona, pues, podría estar bien esa cantidad de alimento. Pero ahí no había solamente uno. Habían 5,000 personas. Y ahí dice solo varones. Ahora contemos las esposas y los hijos de cada uno de los varones. No había poquita cantidad. Hagamos cuenta, podrían existir de 8,000 a 10,000 personas necesitadas. Entre más o menos, porque la Biblia no dice exactamente que esa era toda la cantidad. Pero esta cantidad de comida no iba a alcanzar. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar en que sea solucionado? Porque dice más adelante, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Aquí comienza a funcionar el milagro. Aquí comienza a darse el milagro en nuestra vida. Ya comenzamos a ver todas las perspectivas humanas, ya comenzamos a ver todos los recursos que tenemos como humanos y vimos que no alcanzaba, porque los 5 panes y los 2 peces no alcanzan, los 200 denarios no alcanzan. Por lo tanto, usted se tiene que enfocar ahora en el que tiene el poder, ¿verdad? Porque Él ya ordenó, Él ya dijo, haced recostar a la gente. ¿Y para qué lo iban a recostar? Es como que dijéramos, miren, vamos a toda esta gente que está aquí, acomódenle en la mesa, que aunque solamente hay 5 panes y un poquito de frijoles, aquí en algunas partes le llaman habichuelas y como usted le quiera llamar, pero solo eso es lo que hay de alimento. Recostemos a toda la gente y vamos a orar para que Dios multiplique este alimento. Lo haríamos. Estaríamos confiando en Dios que al poner la mesa, el pan se va a multiplicar y los frijolitos o la carne o lo que tenga por último ya se va a multiplicar. Ahí es donde comienza a funcionar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Por qué se lo dio a los discípulos? Porque ellos iban a hacer lo que iban a compartírselo a los demás. O sea, cuando nosotros damos gracias
por lo que tenemos, Dios va a multiplicar lo que ya tenemos. Esa bendición que ya existe en nuestras vidas, Dios la va a dar en gran manera y la va a multiplicar. Porque dice que mandó a toda la gente a que se acomodara, a que buscara su lugarcito ahí y se estuviera tranquilo para que ellos pudieran comer. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó los alimentos, los elevó al cielo en una señal de agradecimiento, en una señal de rendimiento, de diciendo, esto es lo único que hay. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Y Dios, ¿qué fue lo que hizo? Asimismo se dio a sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, imagínense, ahí está el milagro. 5 panes y 2 peces saciaron a más de 5,000 personas. No se llenaron de aire, no, se llenaron de alimento, porque aquí dice que todos quedaron saciados, o sea que comieron hasta reventarse, comieron hasta de más. Por lo tanto, mi hermano, mi amigo que nos está viendo, déjeme decirle que su problema tiene solución. Se puede solucionar el problema. No se preocupe, si es escasez, Dios puede suplir esa necesidad. Si es una enfermedad, Dios puede solucionar ese problema de salud. Cualquiera que sea el problema, la dificultad, Dios tiene la solución. Solo acérquese a Dios. Por eso es que nosotros nos tomamos este tiempo para ayudarle a orar, para ayudarle a usted a que pueda encontrar lo que usted necesita. Porque cuando viene la bendición, viene hasta que sobra y abunda. Porque aquí toda la gente comió. Toda. Por lo tanto, cuando usted tenga escasez, lo único que usted tenga, póngalo en las manos de Dios. Esto no es para pedirle a nadie nada. No le estamos pidiendo nada a nadie. Simple y sencillamente le estamos enseñando que con la Biblia, que con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos, se puede lograr hasta lo imposible. ¿Cómo podemos comprobar que se puede lograr hasta lo imposible? Hermanos, si nosotros estábamos garantizados a morir e ir al infierno, pero logramos lo imposible. ¿Cómo logramos lo imposible? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo imposible? Que fuéramos salvos. Porque por nuestros propios medios no podemos obtener esa salvación. Esa salvación la podemos obtener solamente a través de Jesucristo. Otras cosas que fueron imposibles. ¿Cuánta gente no ha sido sanada de enfermedades en donde el doctor ha dicho ya no hay ninguna esperanza? En donde el doctor ha dicho no, ya tiene SIDA, ya tiene coronavirus y ya está en las últimas, ya está en coma. Y ya no hay nada que se pueda hacer con esta persona. Pero viene la familia, viene el enfermo y comienza a clamar y comienza a pedirle al Señor y la multiplicación de los panes se comienza a desarrollar. Porque si usted sigue leyendo conmigo más adelante, ya para ir terminando, dice en el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Jesús les dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Imagínense de los 5 panes y los 2 pececillos, sobraron 12 cestas de alimento llenas solo de pedazos. Esos pedazos que cuando la gente comió todo, dejó su poquito. Esos pedazos que cuando lo estaban repartiendo el pan, se iba multiplicando cada vez más, que sobraban esos pedazos. Quiere decir de que si nosotros tenemos una semilla, o sea, los 5 panes y los 2 pececitos, no sabemos la cantidad que va a resultar de esa semilla. No lo sabemos. ¿Y cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tratamos de sembrar en su corazón para que esa semilla se multiplique en gran manera. Por eso es que nosotros hemos abierto nuestro seminario para poderle enseñar a usted la palabra. Si usted se quiere agregar, comuníquese con nosotros.
No es que le quiera dar el anuncio, simplemente le estoy diciendo de que se acerque a conocer la palabra de Dios. Pero es la verdad, si nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, le aseguro que los panes y los peces en su vida se van a multiplicar. Se lo garantizo. Porque yo le digo, no, porque la palabra de Dios lo garantiza, porque la Biblia tiene poder. La palabra de Dios viva, escrita en la Biblia, tiene poder, porque es el mismo Dios hablando. Y Él dice que no es hombre para mentir. O sea, en otras palabras, se va a cumplir hasta el pie de la letra. Hasta lo último que usted pueda creer, hasta eso se va a cumplir. Por lo tanto, su necesidad, el milagro que usted está pidiéndole al Señor, lo tenemos ahí listo de parte de Dios para usted. No nosotros. Usted y yo no podemos hacer nada. El que hace los milagros es el Señor. ¿Cuántos queremos un milagro? Te aseguro que si lo tuviera enfrente, todos me levantarían la mano y hiciéramos amén. Y sí, todos necesitamos un milagro. Todos queremos un milagro. Pero el milagro ya está dado. Si Jesús cuando le preguntó a Felipe, simple y sencillamente le estaba preguntando para ver cómo estaba la fe de Felipe. Ahora yo le pregunto, ¿cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? ¿Cree que Dios tiene la capacidad de que crezcan y se multipliquen los peces y los panes en su vida? Si usted me dice amén, va a suceder. Pero si usted no lo cree, no va a suceder nada. Porque el justo, por la fe, vivirá. Si nosotros creemos en la palabra de Dios y la convertimos en parte de nosotros, le garantizo que van a suceder esas cosas. Cosas que ojo no vio ni corazón creyó. Esas son las que van a suceder en los hombres. Pero tenemos que estar seguros de que Dios la va a hacer. Porque aquí dice que recogieron 12 cestas que sobraron de pedazos. O sea que Jesús alimentó a más de 5,000 personas. ¿Cómo no va a alimentar su familia? ¿Cómo no va a alimentar su hogar? ¿Cómo no va a dar la bendición que usted y yo podamos estar necesitando? ¿Cómo cree usted que Dios lo va a dejar perder? Dios no va a hacer eso. Porque la semana pasada tocábamos en el milagro de Jairo y de la mujer de flujo de sangre. Y Dios no les dijo que no iba a hacer el milagro. Igual acá, Jesús no dejó aguantar hambre a esta gente. Jesús no dejó que esta gente padeciera necesidad, sino que simple y sencillamente los alimentó. Los panes y los peces se multiplicaron. ¿Qué es lo que quiere usted que se multiplique en su vida? ¿Un hogar reestablecido? ¿Un trabajo bien remunerado? ¿Una familia estable? ¿Alguien que esté en el hospital y que Dios lo levante y le dé salud nuevamente? ¿Qué le está pidiendo el Señor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que usted quiere de parte de Dios? ¿Qué quiere que alimente? Cualquiera de esas cosas que usted tiene en respuesta en su mente, déjeme decirle que Dios las puede hacer. Pero lo primero que usted tiene que hacer es acercarse y buscar de Dios. Tiene que buscar de Dios. Porque cuando usted y yo busquemos de Dios, vamos a recoger esas 12 cestas que van a sobrar, que va a haber de abundancia en nuestra vida, que la familia va a estar prosperada. Y no solamente le hablo en cosas materiales, porque eso, lo material lo podemos hacer con esfuerzo también, pero también podemos necesitar que Dios haga lo imposible por nosotros. Y eso lo puede hacer. Ya vio que alimentó a 5,000 personas, a más de 5,000 personas. Por lo tanto, todo lo que nosotros querramos, todo, Dios lo puede hacer. Siempre y cuando nosotros le busquemos. Aquí hemos visto un milagro más de los que Jesús puede hacer. Y así vamos a ir viendo más y más y más milagros que Dios puede hacer. Porque de eso se trata, de ver todas las maravillas que Dios puede hacer.
Pero lo más importante es que usted conozca a Jesús como su Salvador personal. Lo más importante es que usted esté en los brazos del Señor. Porque todo esto, hermanos, amigos, se va a terminar. Todo esto se va a acabar. Pero lo único que va a quedar es la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, nosotros como Iglesia Cristiana Jehová al Mundo, le estamos invitando a que reciba a Jesús como su Salvador personal. Y cuando usted comience a seguir a Jesús, los panes se van a multiplicar, los peces se van a multiplicar en su vida. Estoy hablándolo de una manera figurada, porque no sé qué es lo que usted quiere que su vida sea bendecida. Pero ahí está la invitación. Así de que no deje de vernos todos los días lunes en un culto más, en una predicación más acerca de milagros de Jesús, acerca de milagros de la palabra de Dios. Así de que ahí estamos, lo estamos esperando. No deje de visitar nuestro canal de YouTube, no deje de visitar tampoco nuestra página web y nuestra página de Facebook para que todos los días y cada uno de los días podamos estar en contacto con Dios. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar una pequeña oración, vamos a hacer una pequeña oración para poder culminar con esta predicación, con este breve mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Bendito Señor, gracias te doy, Señor, por aquella persona que está del otro lado de la pantalla. Te pido, Señor Jesús, que tú le bendigas, que tú le prosperes, Señor, y le des la multiplicación que ha estado buscando, Señor, la bendición que te ha estado pidiendo. Te ruego, Padre, para que su vida sea bendecida. Te ruego, Padre, para que tú le puedas prosperar en gran manera, para que tú le puedas enseñar, Señor, que tú puedes hacer lo que se crea, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sanes a aquella hermana, aquel hermano, Señor, que está en un hospital, que te está pidiendo un milagro de sanidad. Por favor, ten misericordia, Señor. También, Señor, aquel que tiene esa necesidad económica, Señor, también tú puedes suplirla, Señor. Tú puedes proveerle, Señor. Tú puedes darle, Señor, todo lo que pueda necesitarse, Padre. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bienvenido a tu nueva familia de Misión Cristiana Jehová al Mundo. Si nos quieres contactar, búscanos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación o escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Que Dios te bendiga.